Hola, ¿cómo te va? Desde la República Argentina te damos la bienvenida, como siempre, a nuestro canal. Como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video. Hoy vamos a estar viendo un poquito la hemofobia. ¿Qué es la hemofobia? Es fobia a la sangre. A ver sangre, a estar lastimado uno, ¿no es cierto? Primero vamos a ver un poco qué es lo que dice la palabra fobia, a qué se refiere, qué significa. Adversión obsesiva a alguien o a algo. En este momento estamos viendo a la sangre. Temor irracional, o sea, no es un temor común que puede tener uno a cualquier cosa peligrosa, sino es un temor irracional y a veces es compulsivo. Suele ser irracional, ya sea por su propia naturaleza o por el nivel de miedo que se pueda experimentar al ver una situación de sangre. No solo se teme a la sangre, sino también a las heridas. Yo tengo una herida que aún no cicatrizó, eso ya me está dando temor, ya me está dando miedo, no lo quiero ver, ¿no es cierto? Y no solo temor a la propia sangre, a la propia herida que uno se pueda hacer, sino también las heridas o los problemas que pueda tener una persona que yo estoy mirando. Y no solo eso, también puedo tener fobia al ver un animal lastimado y que esté sangrando. Los que padecen esta fobia tratan de evitar todo tipo de objetos que sean punzantes o cortantes. Vamos a dar algunos ejemplos: cuchillos, navajas, agujas, alfileres, jeringas, todo lo que pueda producirnos una herida, tratan de no utilizar. Suelen sentirse mal con solo ver sangre en imágenes. En una revista, por ejemplo, ya sienten este problema. O en la televisión, viendo una película, en un cine, que tenga acciones violentas o que haya sangre, ya sienten esta fobia. Y no solo se sienten mal por verlas, estas imágenes o alguna revista o algo, sino que produce la fobia de solo imaginarse cómo puede ser un accidente automovilístico o de otra característica, que las personas sufran alguna herida y tengan sangre. Solo de imaginárselo, que le digan: hubo un choque acá en la esquina terrible y chocaron 5 autos en cadena, ya se está haciendo la imaginación de la sangre que habrá corrido ahí, sin ver la imagen. Las personas que la sufren tratan de evitar los exámenes de sangre, ir a sacarse sangre para hacerse un análisis, un chequeo, como lo hacemos cualquiera de nosotros. Y también evitan donar sangre. Vos fijate hasta dónde llegamos con este problema, que ni siquiera nos queremos hacer un chequeo médico, que es importantísimo para nuestra salud, o donar sangre para alguien que la pueda estar necesitando en una operación o en cualquier otra índole. En ciertas ocasiones esta fobia se desarrolla desde la infancia, ya te digo. Mi hijo, el más grande, que ya tiene 45 años, cuando era chico no podíamos llevarlo al médico a hacer un análisis o algo porque le pinchaban el dedo o le daban una vacuna y si veía sangre se desmayaba, era automático, ¿no es cierto? Pero puede darse también una experiencia traumática, o sea, se puede dar por tener una experiencia traumática como un accidente. Yo tuve una vez un accidente, me lastimé muy mal, me salió mucha sangre y ahí me quedó la fobia de la sangre. Al ver sangre o heridas a los hemóficos, les puede bajar la presión arterial. Esto seguramente le pasaba a mi hijo aún siendo chiquito, porque se desmayaba automáticamente. Porque cuando uno le baja la presión, empiezan los mareos, que la vista se te pone nublada y te desmayas. En la Biblia hay algo que es importante. Yo investigué y vi que se menciona la sangre en 427 pasajes. O sea, 427 veces se nombra la sangre, así que
no es un tema cualquiera, es un tema que la Biblia lo toma como muy importante. Y hoy vamos a ver la parte del Nuevo Testamento, porque sin la sangre de Cristo en la cruz derramada cuando fue crucificado, el Evangelio hoy estaría muerto, no existiría el Evangelio y nosotros estaríamos impedidos de disfrutar la vida eterna. Vamos a ir a la carta del apóstol Pedro, su primer carta, capítulo 1, versos 18 y 19, y él cita lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. El rescate no fue pagado por algo material, por algo que tiene un valor material. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, sino, ¿cuál fue el rescate? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora vamos a ver, leyendo este pasaje, todos los beneficios que tuvo esa sangre derramada en la cruz. Muchas veces nosotros sabemos la historia que Cristo fue crucificado, fue muerto en una cruz, Él derramó su sangre en esa cruz, lo vemos a veces en las iglesias a Cristo todo ensangrentado, y esa sangre no es que solamente Él tuvo esa herida y Él con esa herida murió, nada más. No, esa sangre tuvo algo importante, fue derramada en esa cruz con un propósito, con el propósito de que nuestros pecados sean limpios, que nuestros pecados sean lavados y podamos tener vida eterna. Vamos a empezar a ver unos cuantos beneficios de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Primer lugar, el primer beneficio, el precio de nuestro rescate. Estábamos perdidos en delitos y pecados, dice la palabra. Entonces el apóstol Pablo ahí en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, fuimos rescatados de esa mala manera de vivir por la sangre de Cristo derramada. Segundo beneficio, nos reconcilia con Dios, porque el hombre cayó en pecado y pasó a estar separado de Dios, a no tener una comunión con Dios, un trato con Dios por su pecado. Entonces la sangre nos reconcilió nuevamente con Dios, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Tercer beneficio, nos redime de nuestros pecados. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Romano ahí, en el primer capítulo, el apóstol Pablo dice que todos somos pecadores, ni siquiera hay uno que sea justo. Pero Él con su sangre nos redimió de nuestros pecados. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, redimida en la cruz. Cuarto beneficio, nos purifica. Estamos manchados con el pecado, entonces nos purifica. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Perdón. Quinto beneficio, nos santifica. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación. Sexto beneficio, somos justificados ante Dios. Romanos 5:9, nuevamente el apóstol Pablo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjate la importancia que tiene la sangre para la palabra de Dios, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de que no hay una fobia de esto, sino que fue un beneficio enorme esa sangre derramada para nosotros. Séptimo beneficio, tenemos ropa limpia, ropa nueva. ¿No te gusta estrenar ropa? A mí me encanta estrenar ropa,
Por eso sabemos que esa sangre derramada en la cruz nos da una nueva ropa, un nuevo ropaje. Apocalipsis 7:14. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto de la ropa es una metáfora, pero quiere decir que tenemos una buena vida, una nueva vida, sin mancha, sin tacha, ¿no es cierto? Porque fuimos lavados por la sangre de Cristo. Octavo y último beneficio, la comunión con la sangre de Cristo, ilustrada cada vez que tomamos la cena del Señor. Nosotros en nuestra iglesia lo hacemos los primeros domingos de cada mes. Esa identificación que hay en la copa de vino que tomamos es la identificación que tiene el creyente con la muerte de Cristo. Ahí estamos recordando con esa copita de vino que Él derramó su sangre en la cruz para que nosotros seamos limpios. Por eso se celebra la Cena del Señor en conmemoración de ese sacrificio que ninguna otra persona podría haber hecho. Como conclusión, queremos decirte que hoy te decimos que la sangre de Cristo, esa sangre derramada en la cruz, que quizás hasta hoy que no viste este video, no sabías por qué fue ese sacrificio, no sabías por qué se derramó tanta sangre en esa cruz. Hoy te decimos que por esa sangre que Él derramó es para que vos seas liberado de esta fobia, de este temor a la sangre en el cual hemos estado viendo en este video. Por eso te decimos, seguí adelante, no le tengas temor a la sangre. Yo te decía que mi hijo, cuando le pinchaban un dedo, que era chiquitito, él se desmayaba y tenía mucho miedo a esa sangre, ¿no es cierto? Pero hace unos años él conoció a Cristo, él es una nueva criatura, como dice la palabra, todas las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, y hoy no tiene él ese temor. Vos imaginate que hace un par de días nació su hijo y nació por cesárea. Y él presenció ese parto. Y vos imaginate que en una cesárea hay mucha sangre. Y sin embargo, él pudo presenciar ese parto. ¿Por qué? Porque él puso su vida en Cristo. Y ahí se le fue esta famosa fobia a la sangre. Que vos puedas hacer lo mismo es mi deseo. Por eso hice este video. Que Dios te bendiga muy ricamente.